Amados hermanos, paz a ustedes, qué bendición saludarles y vamos a la palabra viva que hoy nos lleva al primer libro de Crónicas, capítulo número 6. Es bastante interesante el capítulo 6, hermanos, porque en ese capítulo 6 habla de la tribu de Leví y le pone mucho énfasis. De hecho, Carlita, esta genealogía es junto con la de Judá, que ya vimos extensa, ¿no? Esa de Judá David que se a detalle comenzó a mencionar a los personajes que históricamente han sido trascendentes para esta historia, porque viene de la genealogía del rey, esta genealogía real, pero pone bastante énfasis también en la de Leví, y es uno de los capítulos en donde podemos ver cómo resalta y detalla esta tribu, que es muy importante, hermanos, por la función que desempeña. Dice el verso número 3: los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María, y los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fíjense más qué interesante está esto, porque estamos hablando de un punto medular en la historia de este pueblo. Los que estaban sirviendo, los que estaban haciendo alguna labor de adoración a Dios. Esto es muy importante porque ellos se encargaban del culto. Y si nos damos cuenta, hermanos, no leí toda la lista porque es un poco extensa, pero antes de completar las otras tribus que quedan, Carita, que les da poquito espacio el cronista, podemos darnos cuenta de que dedica mucha atención a los levitas, que vienen así a ocupar un lugar central en la genealogía, anticipando la importancia y centralidad que van a adquirir en la historia, el culto y el templo. Es similar la extensión que ya le he comentado, que pone en cuanto a detalle, igual que la de Judá y David, pero nos damos cuenta que en esta lista hay genealogía de levitas, lista de cantores y una lista de ciudades levíticas. Y vamos a explicar algo ahorita que me parece muy interesante referente a esto. Es muy interesante, hermanos, el paralelo entre los linajes de David y de Aarón, porque solo en su caso se enumeran las generaciones desde la época patriarcal hasta el regreso del exilio. Esto me pareció muy interesante, porque si recordamos, hermanos, cuando vimos la tribu de Judá, vimos que menciona hasta los que regresaron del cautiverio. Hablamos de Zorobabel, entre otros, y en el caso de la tribu de Leví también menciona a los que regresan. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Recordemos algo. Ellos están reescribiendo la historia, están volviendo de donde fueron exiliados, y es muy importante decir: requerimos seguir siendo dirigidos por Dios y que Dios ponga a alguien que gobierne y guíe a este pueblo a través de la tribu de Judá, que es donde viene esa genealogía monárquica. Pero también es importante no olvidar el culto a Dios. Requerimos hacer o recrear instituciones como cuáles, como el del gobierno, que tiene que organizar al pueblo, pero importante. Hay una institución que se había olvidado, hermanos. Durante 70 años no tuvieron templo. Durante 70 años no tuvieron culto. Durante 70 años no pudieron ellos ejercer esa libertad. Estaban en Babilonia, no podían tener ese espacio. Y Carlita, ellos cuando regresan, dicen: es muy importante esto, seguir esta línea de Judá que nos lleva a continuar con este gobierno que Dios debe dirigir a la nación. Pero también no olvidemos que si no buscamos a Dios, que si Dios no es el centro de la adoración, no vamos a lograr nada. Así que esta genealogía incluye a los que regresan también, porque es importante, hermanos, que quede claro para esta generación que nunca había ido a un culto, que no sabía lo que es el templo, que más eran referencias que se les decía o lo que se podían imaginar. El decir: así se entrega un sacrificio, una ofrenda, así es un culto, así es la adoración, y que ellos vuelvan a empaparse de esto, hermanos. Imagínense, una generación que nunca había participado de una ceremonia, de un culto. Instituciones que se habían olvidado por la cautividad, se habían, podemos decir, borrado. Y es importante para ellos decirles: miren, requerimos seguir
centralizando la adoración a Dios. No nos desviemos. Fíjate qué importante, Carlita, no dejar pasar el hecho de que ellos puedan entender que la adoración es prioritario para que este pueblo permanezca. Es que cuando ellos, hermanos, iban regresando del exilio, recordemos que había una generación que había nacido allá, y pues en ese lugar ellos no tenían la libertad de adorar, y no tenían dónde hacerlo, ¿no? Entonces es como cuando usted recuerda algo y dice, ay, yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en tal lugar, yo me acuerdo cuando me congregaba en tal lugar. O sea, tiene un recuerdo, y en el caso de ellos era lo mismo, estaban en Babilonia y recordaban. Me acordaba cuando estaba yo en ese lugar, me acordaba cuando iba y adoraba. Y eso era algo que ellos tenían y lo mantenían. Pero ya en el regreso con su hay generaciones nuevas ahí que no tenían, así como dijeran, no conocían, no tenían idea de qué era esto. Aquí tenían que enseñar nuevamente todo, no solo la reconstrucción. Una de las cosas más importantes que ellos hicieron es esto que Josué menciona, la reconstrucción de su templo, un lugar donde adorar. Para ellos era muy importante esta parte de su vida, esta parte de su relación con Dios, la adoración a Dios. Y no solo para ellos, también para nosotros. No hay otro. Ese es un lugar especial donde ahí usted se concentra y va con una devoción, digamos que es su objetivo, la adoración a Dios. Y para ellos eso era lo principal, adorar a Dios, y sobre todo enseñarles a esa generación nueva todo esto que ellos no habían aprendido en Babilonia. La gran importancia de esta mañana a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, es que Dios nos está hoy diciendo, la adoración que tú me brindas. Y aunque a Dios lo adoramos todos los días, hermanos, hay un lugar en especial para ir, darle gracias, para ir a darle la gloria, la honra, el reconocimiento de todo lo que ha hecho por usted y seguirá haciendo. Así es, hermanos, así que ellos están muy preocupados para que estas generaciones que están regresando del exilio sepan primeramente que es importante tener un santuario. Segundo, que es importante que sepan que en ese santuario hay personas dedicadas, consagradas a esos oficios, y que ellos sepan que necesitan tomarlo como una cuestión prioritaria, primordial en su vida, la adoración a Dios. Por eso ellos están muy preocupados y ocupados en donde esta generación que, como dice Carlita, no sabían, no conocían, digan, bueno, les vamos a mostrar, vamos a ver cómo es esta labor. Y regresando al punto, hermanos, de los levitas, recordemos que la tribu de Leví, esto lo vimos en Números, Carlita, cuando analizábamos el libro de Números, la tribu de Leví fue consagrada para servir a Dios en el tabernáculo. Esto lo vimos en el capítulo 3, me acuerdo, y 4 de Números, y más tarde en el templo, y lo vamos a ver en capítulo 23 de Primero de Crónicas, hermanos, como ellos son consagrados en el templo y ellos siguen haciendo sus funciones del tabernáculo ahora al templo. Ahora, Aarón, descendiente de Leví, llegó a ser el primer sumo sacerdote de Israel. Dios ordenó que todos los futuros sacerdotes fueran descendientes de Aarón, y el resto de los levitas ayudaban a los sacerdotes en los diversos deberes del tabernáculo o del templo, y ayudaban a enseñar la palabra de Dios a la gente y les animaban a que le obedecieran. Eso es muy importante, hermanos, porque no solamente hablamos de llevar sacrificios, holocaustos, no solo hablamos de ir a cantar, hablamos que ellos enseñaban también la voluntad de Dios. Ellos también eran ministros de la palabra de Dios. A veces cuando hablaba de un levita, uno solo piensa, tocaba música o cantaba. No, los levitas también enseñaban la palabra del Señor. Los levitas tienen una función importante. Por eso, hermanos, cuando veamos estos libros hermosos de Esdras y Nehemías, vamos a ver a un Esdras que restaura con la palabra. Vamos a ver, hermanos, estas funciones que tienen que ver con también Zorobabel, que es el que ayuda a construir ese templo, como sus antepasados, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta cómo se va conectando toda la historia. Y es una historia de restauración. Pero aquí en Crónicas están poniendo las bases de decir, esto es lo prioritario, lo principal. Buscar a Dios. ¿Por qué este pueblo se perdió? Por no buscar a Dios, por buscar otras opciones, por buscar ídolos.
Pero si centra su adoración a Dios, van a evitar caer otra vez. El pueblo de Israel, antes de llegar al exilio, como se distrajeron en todo lo que nosotros ya hemos visto en los libros anteriores, muchas veces al ser humano le llega a pasar eso, se distrae. Y somos tan fáciles de distraer. Bueno, yo a veces me distraigo a veces muy rápido, sobre todo si es algo que me llama mucho la atención y te puede desenfocar. Y así es nuestra relación con Dios. Te puedes distraer y ellos se distrajeron muchísimo. Y en esa distracción olvidaron su adoración a Dios, olvidaron la ley de Dios, olvidaron todas las prácticas que les habían dicho que debían ser, por ejemplo, la Pascua, que hasta Josías se acordaron de ella, pero ¿cuántos años olvidaron todo eso? ¿Y qué es lo que significaba para ellos? Y ellos lo habían olvidado y por supuesto mucho menos se los enseñaron a sus nuevas generaciones. Regresando de esto, ellos tienen que reorganizar todo. Y es así cuando nosotros regresamos a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no distraernos, hermanos, de no desenfocar que Dios nos ha llamado no solamente para hacer nuestras actividades, que son parte de la adoración a Dios, pero hay uno principal. Y eso creo que debe ser nuestra prioridad siempre, nuestra adoración a Dios, su palabra, la obediencia, algo que los israelitas olvidaron y los llevó al lugar que es el exilio. Y al ser humano de este tiempo le pasa lo mismo. Así es, hermanos, y es muy importante este énfasis. Imagínense, nosotros, no sé, los demás países, pero aquí en México casi 2 años estuvimos sin hacer culto presencial en el templo. Y de verdad, hermanos, que cuando regresamos así como dijera aquel que en frío, ¿no? Vamos a ver cómo. Pero en esos 2 años, hermanos, seamos sinceros, hubieron quienes en casa siguieron afirmando la fe de su familia, que en casa siguieron adorando, en casa siguieron haciéndolo. Y qué bueno, porque no se desconcentraron, como dice Carlita, ni sus hijos ni ustedes, siguieron adorando, siguieron haciendo sus funciones. Y cuando llegaron al templo, como que estaba todo así, como que vamos a retomarlo. Pero quizá hay otros que se distrajeron en ese tiempo y se perdieron. 2 años, ahora 70 años. Imagínense, 70 años, son 2 generaciones, casi 3 generaciones, que en ese sentido no sabían, y cuando ellos van escuchando los testimonios de los papás, de los abuelos, y van entendiéndolo, van tomando nota y van haciendo esta historia. Esta historia me encanta porque ellos toman la base que les enseñaron sus abuelos, sus padres, pero le agregan la nueva historia que van a estar construyendo. Y se agregan a la genealogía ellos y se apuntan y dicen: yo continué el trabajo de mi tatarabuelo tal, yo continué la labor y aquí está mi nombre, aquí está mi familia, porque yo quiero que mi familia sepa que ellos tienen que continuar tomando la estafeta. Por eso me encanta el video que ponemos al principio, bueno, al final a veces al principio, porque el abuelo toma la Biblia y le dice: tengan ustedes, ahora síganle, yo me voy, mis días se van a acabar, pero ustedes síganle. Y cómo esta generación lo entendió así, tal fue así, que la genealogía no la dejó como sus papás se las enseñaron. Se agregaron ellos y dijeron: ahora nos toca a nosotros ser parte de esta historia, que nuestro nombre también, no porque mi nombre figure, sino porque mi nombre me dice algo, me estoy comprometiendo a continuar la enseñanza a mis próximas generaciones, cómo amar a Dios, cómo adorar a Dios, cómo confiar en Dios, cómo ser obedientes a lo que Dios me está diciendo que yo haga, y que estas generaciones sean distintas, no se desenfoquen. Esto es muy valioso, hermanos, porque a usted le pasa en todas las tareas que hacen. Hace poco estaba leyendo un artículo que me parece sumamente importante, y dicen que cuando una persona está haciendo una labor y se distrae, tarda de 20 a 25 minutos en concentrarse otra vez a hacer lo que estaba haciendo. Usted puede estar haciendo un trabajo, un proyecto, y le llega un mensaje de WhatsApp y lo lee y lo contesta y jajaja, jijiji, pasan 5 minutos, ¿en qué estaba? Y se pone a divagar y luego, sí, voy a seguir trabajando. Pierde un tiempo. Y eso es lo que no querían que le pase a esta generación. Que esta generación ya regresando no diga: ¿qué pasó? Mira qué bonito está para allá y nos vamos para acá. Y se olviden de construir el templo, de construir la institución del sacerdocio, la institución de los levitas, que se olviden de hacer todo como en ese tiempo lo hacían. Es por eso, hermanos, que esta genealogía
es muy amplia porque habla de los hijos de Leví que se centran en el linaje de los sumos sacerdotes procedientes de Aarón, descendientes de Leví a través de Kead y de Aram. La lista de sumos sacerdotes llega hasta el regreso del exilio y se detiene precisamente en Josadac, padre de Josué, no el Josué que ya vimos, ese ya tiene tiempo que se murió, y hermano de Esdras, el primer sumo sacerdote de la restauración. Esto lo vamos a ver en el libro de Esdras. No quiero adentrarme mucho para no perder el hilo, pero es a lo que voy. Se mencionan, Carlita, hasta el tiempo de esa reforma, levitas, esta tribu sigue contándose la historia. Esta institución no se ha perdido, esta institución no se ha olvidado, continúa la adoración a Dios y ellos que fueron consagrados seguirán sirviendo en ese llamado de sus antepasados que continúa con ellos. Es cierto que a veces, Carlita, pueden haber cosas que nos distraen, pero es cierto también que cuando uno se enfoca en Dios, todo cambia, todo es distinto, lo vemos con una óptica diferente, lo vemos con una realidad distinta. Pero ellos requerían regresar y no desenfocarse, regresar y hacer todo aquello que sus padres dejaron de hacer algún día, que olvidaron el templo, que olvidaron el culto, que olvidaron a Dios. Ellos tenían que regresar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y todo esto, Carlita, me llama mucho la atención, porque cuando ellos regresan y comienzan a hacer todo esto, toman como referencia lo de los abuelos. A ver cómo eran los cantores, cómo eran los músicos, quiénes eran estos, qué hacían estos, bueno, es lo que vamos a hacer ahora nosotros. Y tenían un registro, y gracias a la gracia de Dios, Carlita, que esta tribu, más bien estas tribus que componen, esas dos tribus que componen el reino del sur, gracias, ¿no? Tuvieron una gran ventaja, se fueron juntos. Pudieron regresar juntos. Y en ese sentido tuvieron la oportunidad de compartir experiencias de los antepasados, ideas, reflexiones, y es ahí donde el famoso cronista cronistas comienzan a hacer ese relato para que estas familias, para que estas generaciones no vayan por el camino de los antepasados. Es que después, cuando ellos venían regresando de esto, tenían que tener ellos ya un objetivo: su adoración a Dios, su relación con Dios, su fe. Independientemente de que reconstruyeran su templo, que fue de las cosas que los babilonios destruyeron y ellos estaban construyendo, tenían que reconstruir toda esta parte cultica de ellos, que no se les permitió en Babilonia. 70 años, imagínense cuánto tiempo estuvieron allá sin poder adorar a Dios como Él se los había mostrado a sus antepasados, y que ellos además tenían que enseñárselos a la nueva generación que iba a entrar a ese lugar, enseñarles qué era lo prioritario. Y todos estos 2 años que no se pudieron abrir al menos los templos, yo creo que uno en casa tenía que seguir con esto. Aunque estoy en mi casa, el sábado es día del Señor, tengo que adorar a Dios, porque se pierde, hermanos, se pierde, y eso ha dado como pie a muchos resultados lamentables de que hay quienes sí siguieron. Fue como un exilio de 2 años, nada más que en casa. Yo así lo veo, nada más que en casa, no como el exilio de ellos, porque no se compara, hermanos. No. Nosotros no fuimos uno estaba en su casa, Carlita. Exactamente, estaba cómodo. Pero realmente fue como, ahorita que lo veo, fue como un exilio de 2 años nada más, con comodidades en su casa, con ciertas tecnologías que tienen ustedes en sus hogares, y donde podían tener acceso a la palabra de Dios. Ellos ya no pudieron hacer eso, no tenían dónde adorar, estaban en otra condición. De tantos años que estuvieron allá, dicen, y les dieron, ¿saben? Váyanse a su tierra, ya váyanse. Imagínense la sed, el anhelo, las ganas de decir, ahora sí, vamos a adorar a Dios, y ahora sí vamos a construir ese templo, vamos a estar en ese lugar. 70 años no poder adorar a Dios como se los habían enseñado. Claro que ellos fueron responsables de esto, ¿verdad? Porque se distrajeron y tomaron otras cosas. Nuestra vida puede pasar así, y nos pasó a muchos tal vez, que en 2 años se distrajeron demasiado y no regresaron. Y aunque todavía viven, no han regresado, y viven todavía en un exilio, lejos de la palabra de Dios, que desde mi punto de vista, hermanos, la pandemia fue
el momento cuando más debimos de agarrarnos de la mano de Dios. Y no solo la pandemia, hasta ahora, hermanos, porque no estamos exentos de muchas enfermedades. Aquí está la clave, hermanos. Su adoración a Dios es su prioridad. Hay un lugar, hay una palabra, hay una enseñanza. Ya Dios nos las dejó. Ya no es tan difícil como ellos en ese momento lo tuvieron. Así es, hermanos, y continuando con la genealogía, me parece interesante que hay en la segunda parte de las genealogías hay un rasgo maravilloso de presentar a Samuel como un descendiente de Leví. Esto llamó mucho mi atención porque ya incluye a Samuel, y en Samuel me acuerdo cuando vimos en el capítulo 1 que decía que su padre vivía en los montes de Efraín. Se relacionaba con Efraín, pero aquí me parece interesante que ponen la genealogía de los levitas a Samuel. Que dicho sea de paso, hermanos, Samuel, lo he comentado, para mí es un personaje importantísimo en tiempos caóticos como el de los jueces. Un personaje que vino a estabilizar, un personaje que vino a hacer funciones, Carlita, trascendentes. Sacerdote, fue gobernante, fue juez, tantas labores que hizo Samuel, y nos damos cuenta que este cambio aparente de genealogía puede ser motivada por la vinculación de Samuel con el santuario de Silo, acuérdate. Y cuando Samuel llegó a ser líder y vocero de Dios, Israel, hermanos, estaba colapsando. Estaba en un momento difícil. Los últimos capítulos del libro de los jueces nos ilustran la decadencia moral de la nación y la caída de esta nación que estaba, Carlita, por los suelos, dice el texto, y recurrentemente lo expresamos cuando leíamos el libro de los jueces. Una generación que no conocía a Dios y cada quien hacía lo que mejor parecía, pero con la ayuda de Dios, Samuel hizo una labor extraordinaria, Carlita. Unificó al pueblo, lo acercó a Dios, le mostró lo que implica creer en Dios, confiar en Dios. Y fue un tiempo, Carlita, en donde el pueblo se pudo estabilizar. Por eso es importante la figura de Samuel en la genealogía de estos personajes de la tribu de Leví. Es importante la función que hizo Samuel, porque restauró, o fue un instrumento para restaurar el pueblo a través de la adoración a Dios, a través de la búsqueda de Dios. Acuérdate que fue el alumno más pequeñito de Eli, fue consagrado para el servicio de Dios desde niño, y es una labor importantísima. Y hermanos, también hay un dato interesante en este capítulo 6, porque el grupo de levitas, cantores nombrados por David después del traslado del arca, ocupa un lugar importante, preeminente en el culto y en el conjunto de la teología del cronista. Él es muy importante para él seguir enfatizando la adoración en el culto, y se percibe nuevamente un interés por fundar en el pasado constituyente de Israel instituciones que seguirán fortaleciendo la fe de este pueblo que está regresando del exilio. Pero Carlita, cierra la lista un breve resumen que habla de otros servicios que daban los levitas en el templo, y que incluían diferentes tipos de sacrificios, de actividades propios de los levitas, que no solamente, Carlita, era cantar o tocar, era servir, era una labor extensa que tenían delante de ellos. Y por último, menciona las ciudades levíticas. Y alguien va a decir: a ver, hermano José, ¿cómo está eso? ¿No que los levitas no tenían territorio? Es correcto, los levitas no tuvieron territorio, pero se les asignó dónde vivir. Recordemos, hermanos, que aunque no tenían territorio propio, porque su porción es el Señor, y Dios se lo dijo: yo soy su herencia, yo les voy a proveer, no se preocupen por eso, ustedes sirvan solamente en las labores que yo les voy a otorgar, y yo les voy a corresponder. Entonces, por esta razón, a Leví le fueron asignados 48 ciudades, pero no como posesión, sino derecho a asilo, ¿no? Era como un derecho a asilo en los territorios asignados a las tribus restantes. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que en el desarrollo de esta lista de ciudades, el cronista parece considerar Josué 21 y organiza su distribución en 4 grupos: ciudades de descendientes de Aarón, en territorio de Judá, de Benjamín, y ciudades de los descendientes de las tribus de Leví, de Keat, de Gersón y de Merari, en los territorios de las tribus restantes. Es decir, Carlita, que aunque no tenían territorio propio como tribu de Leví, por lo que ya vimos, Dios les dijo: no se preocupen,
yo soy la herencia que necesitan. No se preocupen, yo voy a suplir lo que necesiten. Y que a esta generación que regresaba del exilio le quede claro algo. Así como Dios suplió a una tribu que no tenía territorio y los acompañó y era su herencia, también Dios es la herencia de todas estas tribus que regresaban y que requerían tomar fuerza, pero no de ellos, en Dios, adorando, consagrándose a Él. Y cuando ellos, hermanos, hagan esto, iban a tener la sabiduría, la fuerza, el entendimiento para poder reconstruir una ciudad, reconstruir instituciones que se habían olvidado y reconstruir la fe de las generaciones que continuarían con la historia de este pueblo. Y es que aunque esta tribu no tuvo una tierra, pues Dios suplió sus necesidades y los distribuyeron en esos lugares para que pues eran seres humanos, necesitaban un lugar donde estar. Pero aquí la tarea que a ellos les dieron no fue cualquier tarea, hermanos. No. Tenían una función exclusiva, directamente a Dios. Uh-huh. Ellos eran los encargados. Y qué hermoso fue que les hayan dicho: yo soy tu heredad. No necesitas nada. O sea, tú dedícate a esto y yo voy a suplir todas tus necesidades. No te tocó tierra, pero te van a dar un lugar por posesión para vivir. Y Dios se preocupó por ellos también, y fue así como ellos se distribuyeron. Pero su tarea era adorar, el culto a Dios. Imagínense. Y eso es lo mismo que hoy tenemos nosotros. Hoy tenemos esa gran oportunidad, como la tribu de Leví, así nosotros, hermanos. Tenemos ese gran privilegio de adorar a Dios, de ser hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, que adoren a Dios, que así como ellos tenían esta tarea, así nosotros, nuestro Dios nos dice: ustedes tienen esta misma tarea de adorarme, de consagrarse, porque ellos eran consagrados a eso. Y usted y yo también estamos consagrados para adorar a Dios en ese santuario, donde es un privilegio después de todo lo que el mundo vivió. Ahora Dios le da la oportunidad. Reflexione esto, hermanos. Muchos no regresaron y usted y yo estamos en ese lugar. No es cualquier cosa. Para ellos era importante el culto y la adoración a Dios y la palabra que estaba ahí de parte de Dios. Y si ese mismo sentir este pueblo regresando del exilio tenía, para nosotros también, hermanos. Nosotros no fue tan duro lo que pasó, fue una enfermedad que todavía sigue, pero ahí estamos. Dios ya nos dio la oportunidad, y que nuestras autoridades ya nos dieron esa luz verde de abrir y de seguirnos congregando en todos los protocolos que siempre tenemos que cuidar. Pero Dios nos dio esa oportunidad y nos dicen: ya te di la oportunidad, estás en mi santuario, puedes adorarme, pero no te olvides de lo más importante que soy yo. Y no sé qué sintió usted después de su casa y llegar a ese lugar. No sé qué sensación, qué emoción, no sé qué sintió, pero es totalmente diferente. Y es donde Dios dice: quiero que valoren la adoración que ustedes me tienen que dar, quiero que valoren este lugar, pero sobre todo quiero que valoren la palabra, mis enseñanzas. Y es que el culto, hermanos, no es qué tiene más valor, porque a veces podemos distraernos, como le pasó a ellos. Todo lo que hacemos en ese día de reposo para alabar y adorar a Dios es una consagración que nosotros hacemos para que nosotros podamos adorar a nuestro Dios, pero sobre todo no es que tenga más valor el culto vespertino. No, hermanos, estamos hablando de la adoración a Dios cuando usted se sienta en una banca o una silla y estudia la palabra de Dios, escucha el sermón, usted ora a Dios, canta a Dios, usted está adorando a Dios en un día ya establecido para Él. No lo hizo, no usted lo inventó, Él estuvo ahí y Él lo puso para bien de nosotros, hermanos. Así que no se pierda la oportunidad de cada sábado y de cada viernes de recibir ese día, porque ese día, hermanos, nos hace distintos, nos hace diferentes. Y es que aunque adoramos a Dios en nuestras casas, Dios estableció eso, hermanos. Así que tengamos como prioridad cada parte del culto como algo importante. No digamos la escuela sabática, no. Eso es muy importante. Y ahora Dios nos pone muchos medios, hermanos. Tenemos muchísimos medios para poder estudiarla, para escuchar la palabra. No olvidemos esto.
consagrar nuestra vida a Dios, y así como este pueblo puso como prioridad la adoración a Dios, así nuestro Dios nos está pidiendo en nuestros tiempos lo mismo. Conságrense, que su adoración a mí sea lo primordial en ese día, que es decir, que cuando llegue el viernes, ¿verdad? Usted diga, hoy es un día especial, sobre todo después de las 6, ¿sí? Y conságrese a Dios y concéntrese en Él, no se distraiga, porque son unas horas nada más, y ahí usted va a recibir mucha bendición, hermanos. Tomemos con seriedad, tomemos con mucho amor lo que nuestro Dios nos está diciendo en nuestros tiempos. No se distraiga en otras cosas que lo pueden desviar y lo pueden alejar de la presencia de Dios. Así es, hermanos, así que es muy importante que tengamos la oportunidad nosotros y la valoremos. Es muy importante que, como este pueblo, vivimos un tiempo difícil, turbulento por no estar en el santuario, pero hemos entendido algo, hermanos: sin Dios nada podemos hacer. Y es cierto que Dios está en todas partes, pero hay un momento exclusivo donde podemos unirnos con todo el pueblo de Dios y en el santuario. Es cierto, hermanos, que uno adora a Dios en su casa, que lo adora todos los días, todos lo hacemos, pero hay un día en donde comunitariamente nos reunimos para levantar nuestra mano, nuestra voz con todo el pueblo de Dios y darle gracias por su gracia, su amor y misericordia, por su poder en nuestras vidas y porque nos dio la oportunidad de volver. Algunos descansan en el Señor, pero los que Dios nos dio la oportunidad de la vida, aprovechemos. Y si alguien me escucha en esta mañana y se ha alejado de la comunión, se ha alejado de la congregación, yo le hago una invitación con mucho aprecio: vuelva. No se deje engatusar ni engañar por las ideas modernas de que no, Dios está en todos lados y cualquier día es bueno y que yo pertenezco a la iglesia espiritual y universal. Eso es cuento, porque cuando yo lo necesite, como una vez lo he platicado, hermanos, platicaba con una persona una vez, yo le pregunté: ¿y tú a qué iglesia asistes? No, yo no voy a ningún lugar, yo creo en Dios y pertenezco a la iglesia invisible y universal en el mundo. Y la pregunta fue: bueno, ¿y cuando te enfermas quién viene a verte? ¿Los hermanos invisibles? ¿No? No, es que yo tengo ahí un canal que no lo recomiendo yo, por cierto, hermanos, que tiene que ver con el azar. No voy a decir su nombre, pero yo no lo recomiendo, hermanos, porque la verdad, yo soy muy sincero, y pueden ser buenos oradores, pero malos para enseñar teología o interpretar la Biblia. Y me decía: yo tengo mi canal ahí lo veo. Yo decía: y bueno, cuando estás triste abrazas la tele o la pantalla. ¿Cómo sientes comunión? Requerimos un cuerpo, y ese cuerpo se congrega en un templo, y también esa iglesia es viva, porque cuando sale del templo sigue siendo iglesia. Pero el punto aquí, hermanos, que no demeritemos esta parte. Y si alguien se ha alejado de la comunión porque alguien le ha vendido ideas similares, les digo algo: no se deje engañar, porque es cierto que Dios vendrá por una iglesia, pero es cierto también de que tenemos que formar parte, tenemos que participar, tenemos que comprometernos y tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y esa justicia. Y lo demás, hermanos, como le dijeron a los levitas: no te preocupes, tú sírveme, yo te voy a dar todo lo que necesites porque me sirves. Y eso es lo importante. ¿Quién les dijo eso? Pues nuestro Dios, hermanos. Y es lo mismo que nuestro Dios nos dice ahora. O sea, yo te estoy garantizando que vas a estar bien. Y a veces es así como que será verdad o no será. Y es su lucha del ser humano. Pero cuando Dios nos está diciendo eso, no dude, hermanos. Crea, confíe y diga: sí, cierto, yo voy a estar así, porque Dios no miente. Él cumple sus promesas. Hasta el día de hoy las sigue cumpliendo. Y cómo nuestro Dios nos acompaña, hermanos. No podemos olvidar ni negar decir que Dios nos acompaña. Hay muchas cosas que distrajeron a los israelitas. Los distrajeron muchísimas cosas. Y en nuestro tiempo tenemos muchas más distracciones que ellos. Y el ser humano sigue siendo una persona, un ser humano vulnerable, que se distrae, y que si usted no está consagrado o no está concentrado también, entonces empieza usted a perder esa visión, ese llamado que Dios le hizo un día a su vida, hermanos. Entonces, aquí está hoy la palabra de nuestro Dios, la enseñanza de nuestro Dios hacia su vida, hacia la nuestra también, donde Dios nos dice: prioridad es mi adoración. Todo lo que tiene que ver conmigo tiene que ser tu prioridad, y todo lo demás va a estar bien, como le dijeron a esta tribu. Así que nos confiemos, depositemos toda nuestra confianza en Dios. Así es, hermanos, pues esta
Es la enseñanza de este día a través de 1 de Crónicas capítulo 6 y sé que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas.